¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo aquí con ustedes, con el gusto de saludarles. Y como siempre, saludos a todas las personas que ven este taller que nos proporciona el Country Club Yucatán. Me da muchísimo gusto que estemos todos acá, ¿okay? Y que podamos compartir, sobre todo analizar y pensar, buscar, ¿okay? Una verdad que no nos explican en los libros de texto. Por eso esta serie que estamos viendo en este momento se llama precisamente eso, Aniversarios Nacionales o Mexicanos, ¿okay? Contra la historia oficial. Y hoy, además de que saludo a todos los de la República Mexicana, pero más allá de las fronteras igual, Sudamérica igual nos ve, Canadá, Estados Unidos, hoy nos toca hablar, o seguiremos hablando, pero la vez pasada nos enfocamos principalmente a Moctezuma. Hoy vamos a enfocarnos a otro personaje clave de esta historia, ¿okay? Cuitláhuac. Cuitláhuac, y también vamos a mencionar un poquito a Cuauhtémoc para luego cerrar con Hernán Cortés, ¿okay? Vamos a ver, ¿okay? Quedamos la vez pasada en que Moctezuma había recibido a los españoles por su afán pacifista y que para su mente esto ya había terminado. Él creía fervientemente en las escrituras de su pueblo, en las profecías, y consideraba de que esto era el fin de su mundo y que la única manera de evitar un baño de sangre era precisamente pactar, lo que algunos autores como el maestro Alejandro Rosas le llaman diplomacia. Por algo era el Tlatoani. Bien, pero junto a él se encontraba la otra cara de la moneda, Cuitláhuac. Cuitláhuac era un personaje muy interesante también, muy alabado por la historia oficial, no tanto como Cuauhtémoc, pero sí es bastante, mucho más que Moctezuma, desde luego. Tiene estatuas, en la Ciudad de México tiene una estatua ahí cercano a Tlatelolco. Cuitláhuac era el hermano de Moctezuma, hijos de Ahuizotl. Nada más que Cuitláhuac pues tenía la categoría de príncipe, era el jefe de las armas de los militares mexicas. Su ejército era invencible, hay que reconocerlo, con excepción, repito, de los tarascos o purépechas que no pudieron derrotarlos. Pero fuera de eso, Cuitláhuac tenía una magnífica fama. Vivía en Iztapalapa, como ya saben, con sus esposas. Por cierto, una de ellas era la hija de Moctezuma, o sea, su sobrina, que era Tecuchipo, una jovencita que significa flor de algodón, que fue esposa. Esa niña se casó como 7 veces, fue esposa de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, de no sé quién, un montón de gente. Bueno, es español, a fin de cuentas va a tener hasta una hija de Cortés, esta niña. Bueno, que es otro detalle que también comentaremos al final de esta serie dedicada a la conquista, porque fue otra cosa que también ya estaba haciendo mella en el imperio azteca. Eso es algo que tampoco nos cuentan. La mella era la cantidad de herederos que se sentían con derecho al trono, debido al politeísmo de los políticos y especialmente del emperador. O sea, todos los emperadores tenían un chorro de hijos, pero un chorro, no con la misma mujer, con diferentes mujeres. Se permitía la poligamia. Entonces, todos eran hijos legítimos del emperador. Entonces, hay un momento en que vaya a haber ya intereses que se van a oponer, y esto va a ser causa también de divisiones en el imperio azteca, que ya se estaban mirando, sobre todo en estos momentos. Bueno, pero eso también es otro estudio interesantísimo, que había muchos hijos de Moctezuma, como también nos va a haber Cuitláhuac. Bueno, bien, pues entonces Cuitláhuac era el jefe de las armas, por así decirlo, lo que llamaremos aquí el general en jefe, secretario de guerra y marina en un tiempo, y hoy en día secretario de la Defensa Nacional. Era fiel a Moctezuma, así lo habían educado. Desde chico había estudiado en el Calmecac, igual que Moctezuma,
pero él se fue, o mejor dicho, fue designado por Ahuizotl para que se dedicara a las armas. Eso no quiere decir que Moctezuma no supiera pelear. Claro que también era militar Moctezuma, pero Moctezuma tenía otro fin, el fin del ser el Tlatoani. Y por lo tanto, pues los hermanos se andaban juntos. Y había más, sobre todo no eran ellos. También tenían su parentesco con Cacama, con Cacamaxtli. Había un chorro, no solamente eran ellos, pero son los conocidos, ¿okay?, en la historia. Bien, desde el gobierno de Moctezuma, a Cuitláhuac le tocó unas tantas guerras en donde se hicieron cerca de 5,000 prisioneros entre tlaxcaltecas, otomíes, totonacas, que fueron sacrificados en lo más alto del Templo Mayor. Recuerden que el Templo Mayor ya se había terminado. El Templo Mayor lo empezó a construir Tizoc y lo terminó Ahuizotl. Por lo tanto, cuando llegó Moctezuma, ya había el Templo Mayor. Y la sangre corría normal, la arrancaban el corazón, como ya comentamos, lo hacía Cuitláhuac, lo hacía Moctezuma, lo hacían los sacerdotes y también lo podía hacer Cuitláhuac, aunque no es sacerdote. Bien, pues entonces así se llevaba la vida. Pero cuando le informan, hay la teoría, ¿okay?, por parte de Juan Miralles, que la primera vez que quizá se oyó en el Imperio Azteca la llegada de los españoles habrá sido más o menos, ya que los hayan visto bien, más o menos con la llegada de Grijalva, es decir, con la llegada de Juan de Grijalva en 1518 a la isla de Sacrificios. Y desde eso Cuitláhuac puso hasta una serie de vigías para vigilar quiénes eran esos seres extraños que habían llegado. Pero hay que reconocer que desde mucho tiempo antes se da la teoría y la interpretación que Moctezuma ya sabía de que había ahí, o que estaban cerca de llegar esos seres extraños. ¿Por qué? Miren, Cuba se pobló, ya por decir algo ya formalmente, en la primera década del siglo XVI. Ya Cuba era Cuba. Santiago de Cuba era no la capital, pero el lugar base, no La Habana. Santiago de Cuba. Y de Santiago de Cuba, o de Cuba, a lo que hoy llamaríamos la República Mexicana, el lugar más cercano de Cuba, de México, es Yucatán, es la península de Yucatán. Solo nos separa de Cuba el famoso Canal de Yucatán. Los mayas, aunque no eran en ese momento quizá tributarios totales de los aztecas, según el Popol Vuh y Chilambalá que comentamos la vez pasada, hablan de que habían llegado los extranjeros, y los llaman los mexicanos en la traducción española, y habían apoyado a los cocomes. Por lo tanto, sí había cierta influencia azteca en Yucatán, y tal vez no había una vigilancia exacta como la que había en Veracruz, pero de que es un hecho que los mayas fueron quizá los primeros indígenas mesoamericanos que tuvieron contacto con los españoles de Cuba, eso no cabe la menor duda. Y si los mayas ya los habían visto, ese rumor, ese wiri-wiri, habrá corrido por la región maya que llegaba hasta Tabasco. Y en Tabasco sí llegaban los jefes de impuestos aztecas para cobrar tributo a los caciques de Tabasco. Y por eso los tabascos sabían que estaba Moctezuma y cómo se llamaba, lo sabían. Y puede ser que por ahí se hayan enterado de esos hombres blancos y barbados desde mucho antes de que llegara Grijalva, en 1518. O sea que es muy probable que desde finales de la primera década del siglo XVI, Moctezuma, que era el emperador, porque era muy joven, Moctezuma
ya supiera que merodeaban por sus terrenos, de los terrenos tributarios, unos seres que venían en cerros flotantes, como les decía, blancos y barbados, que no los había visto él, y que tal vez ninguno de sus vigías, pero era el chisme que se decía. Por lo tanto, Moctezuma solamente confirmó sus temores cuando ya los vio en la isla, no él, pero sus vigías, en la isla de Sacrificios, donde sí bajaron los soldados españoles de Grijalba, porque en la isla de Sacrificios allá sacrificaban también los aztecas, pero se llama así, la isla de Sacrificios, y los totonacas también, y los zapotecas no quedaban atrás. Entonces, y ahí sí se bajaron. Entonces, que ellos, los españoles, no vieron a los indios que los estaban vigilando, es otra cosa. Pero los que los indios vieron a ellos, los vieron. Los pintaron y se los llevaron a Moctezuma. Y Cortés no había llegado. Por lo tanto, eso ya se sabía. Y si lo sabía Moctezuma, ya lo sabía también Cuitláhuac. ¿Por qué? Porque él era el que tenía que defender los territorios, no solamente la Ciudad de México, sino el territorio tributario, toda el área mexica, o sea que era, pues de hecho toda Mesoamérica se puede decir, y por lo tanto estaban a la espera de eso. ¿Qué era la diferencia que ya comentamos la semana pasada? Que Moctezuma sabía que esto era el fin y Cuitláhuac no. Así de simple, para ir lo más sencillo posible. ¿Y por qué lo sabía Moctezuma? Porque estaba dedicado al sacerdocio como tlatoani y sabía que esto era el fin, porque así decían las escrituras, la profecía. Cuitláhuac no, podían ser vencidos, eran vencibles, así lo creía. Bueno, Cuitláhuac entonces se va a dedicar a vigilarlos. Y cuando ya llega el grupo de Hernán Cortés, que es lo primero que se va a informar, y esto quede muy claro, que el ejército de Cuitláhuac va a informar es, porque no podían atacarlos, porque no tenían la orden del emperador, ¿okay? Es que se le estaban uniendo los naturales de la región, los primeros que se le unieron a Cortés, bueno, vamos a llamarle los de Centla, vamos a llamarle así, los mayas de Centla, pero no cuentan porque ellos no participaron en el ataque contra Moctezuma. Los primeros ya violentos, con militares, con soldados, con gente rencorosa que odiaba a los aztecas, van a ser los cepualtecas. Eso va a ser lo primero. Y fue lo primero a lo que Cuitláhuac va a tener temor, porque se estaban uniendo con unos extranjeros contra ellos. Y es el famoso debate que se supone que tienen con su hermano Moctezuma. Aún estaban en la playa. Era aplastar a los cepualtecas y aplastar a ese puñado de hombres blancos y barbados, que eran pocos, que sí es cierto, eran raros. Tenían unas barcas raras, le decían cerros flotantes. Tenían unos cuantos animales que no les tenían miedo, eran ciervos, porque el caballo no les dio miedo, lo veían raro. Y veían, sí, pensaron quizá que eran, a veces que eran hombre y animal unido, pero llamaban grandes ciervos, veían como venados. No los vieron, los que asustaron eran los perros, e inclusive los cochinos. Porque eran unos mastines que llevaba una tal María Estrada, que parece que era una especie como de educadora de perros. Las pocas mujeres que se sabe que llegaron con Cortés, independientemente de doña Marina, Tecuchipo, llegaron, se sabe que era hasta doña María Estrada. Y pues, pero fuera de eso, que sí, cuando vieron el cañonazo la primera vez, sí se asustaron. Pero volvemos a lo mismo, ni el más ignorante de las tribus naturales de este país eran tontos.
Muy poca, pero muy poca y poquísima beneficio nos hacen los libros cuando nos cuentan, sobre todo en primaria y en secundaria, pero más bien en primaria, de que los inditos, así los dos ponen, se asustaron al oír boom y se asustaron y por eso perdieron. Por Dios, o sea, nos hacen muy poco favor así. Cualquier indígena debe sentirse ofendido que enseñen eso. Por Dios, hasta hoy estás en tu casa y oyes una explosión, te asusta. Cuando se dieron cuenta de dónde provenía y qué era lo que hacía, ya no les dio miedo. O sea, eso es otra de las grandes mentiras y mitos. Sí, la primera vez sí. Y también la segunda y la tercera, pero después ya no. Los caballos hasta los acariciaban. Tal vez los perros ahí sí les mantenían cierto respeto. Las armas de fuego, ok, ellos no tenían, sí, cierto, también vieron, también al principio sí, pero al fin de cuentas no fue definitiva el arma de fuego. En primer lugar, porque eran muy pocos los españoles. En segundo lugar, porque no todos tenían armas. Y en tercer lugar, porque eran esas armas de pólvora que tanto la pistola como la escopeta eran de un solo tiro. Después que tirabas, había que volverla a cargar. Y mientras hacía eso, estabas en guerra, te llevaban al baile. Y lo mismo el cañón. O sea, que lo que nos han enseñado por décadas de que fue ventajoso es una gran mentira. Porque la ventaja que tuvo Cortés fue sus aliados. Los zempoaltecas, los totonacas, los otomíes y, sobre todo, los tlaxcaltecas. Eso sí fue la ventaja. Eso sí fue. Y juntándolo a todos, hacían un ejército de más de 150,000 gentes. Eso sí fue ventaja. Con sus armas, si solo hubieran estado los españoles, los 350 que llegaron, con todas sus armas y sus cañones, sus armas de fuego, o sea, los barrían fácilmente. Como los barrían en la noche triste, con todo el cañón. O sea, no nos hagamos tontos y analicemos la situación. No nos quedemos con el 2 y 2 son 4, con el 2 son 6, donde ahí así eso es dogma de fe, la matemática, vaya. Pero aquí no. Aquí no. Y el temor, el ejército de Cuitlava no le tenía temor a eso, porque ya lo había visto. Tal vez la población civil, cuando llegaron los españoles y los vieron por primera vez y no los habían visto ni los habían escuchado, sí. Pero lo que viene siendo los caballeros águilas, caballeros tigres y todo el ejército mexica no le tenían miedo. Por eso Cuitlava nunca entendió, porque Moctezuma nunca se lo dijo, por qué no quería que los detuvieran. Porque no solamente era detenerlos a ellos, sino aplastar a los traidores, porque para ellos los indígenas había que aplastarlos, porque se estaban uniendo a los extranjeros. Nunca quiso. Cortés estuvo cerca de un mes en Zempoala y nadie lo molestó, porque Moctezuma no se le dio la gana, porque para él esto era el fin. De ahí siguió su camino y por donde pasaba y acampaba 2, 3, 4 días no lo molestaban. Sí iban enviados a los aztecas a darle regalos para que se fuera. Seguía avanzando y seguía avanzando, hasta que llega a Tlaxcala. En Tlaxcala hay un enfrentamiento, ¿okay? Porque el cacique Xicoténcatl había dos, el papá y el hijo. El hijo nunca les tuvo mucha confianza, a ver qué tan buenos eran. Y fuera de ese enfrentamiento, lo que siguió luego fue la matanza de Cholula. Pero cuando llegan a Tenochtitlan, Cuitlava que estaba se va a la trampa, como hemos visto la semana pasada. Después de esta entrevista y que son alojados en el palacio de Axayácal, ahí se quedan todos ellos. Y van a estar un buen tiempo ahí, porque llegaron desde noviembre de 1519 y van a salir hasta las primeras horas de julio de 1520. O sea, estamos hablando de casi un año, no tanto, pero sí. ¿Cuánto fue? 8 meses. Se quedaron ahí y nadie los intentó sacar.
salvo Cuitláhuac, pero Cuitláhuac no tenía el poder como para ordenar que lo saquen, eso tenía que ser Moctezuma, y Moctezuma le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba todo. De hecho, es la teoría de no sabemos si se bautizó o no. Nadie lo dice por todo lo que pasó. Bueno, pero ya para 1520, los españoles estaban ahí, no pensaban irse. Caminaban por las calles normalmente, visitaban, o sea, tenían de todo, se reían de las costumbres aztecas, así como probablemente se ría hoy cualquier extranjero que venga acá y o sea, cosa que obviamente no les gustaba mucho, porque a nadie le puede gustar que haya una gente en la casa de uno. Bueno, no puedo salir como quiero salir, porque hay gente acá, ¿no? O sea, pero vaya, el emperador lo soportaba y lo soportaban a ellos. Pero viene ya el hastío de Cuitláhuac. Esto no nos lo cuentan, pero es la interpretación que dan los autores modernos hoy. El maestro Rosas, el maestro Sonsoney, ¿okay?, el maestro Aguirre, que hablan de lo que tuvo que haber pasado esto. ¿Okay? No lo pueden escribir porque esto era ilegal por parte de los aztecas y Cortés no se va a enterar. Que era el famoso golpe de estado del que ya se habla en estas fechas, que pretendía Cuitláhuac dar contra su hermano. Cuitláhuac y el grupo de Cuitláhuac querían sacar a los españoles. Y aquí voy a hacer un alto para entender. Para 1520, jóvenes, había ya en Tenochtitlán dos bandos muy claros. Quiten a los españoles de por medio y a los tlaxcaltecas. Dos bandos entre los aztecas. El bando pacifista que apoyaba la idea de Moctezuma y el bando violento que apoyaba la idea de Cuitláhuac de sacarlos a como del lugar de allá y aplastarlos. ¿Cómo se formaron dos bandos? Por lo que ya les dije. Tenían tantos hijos y tantos parientes que evidentemente la mayoría de los parientes o descendientes de Moctezuma estaban con Moctezuma. Los sacerdotes estaban con Moctezuma. La población civil que entendía lo más simplonamente la situación pensaba que no había de otra, pero ellos querían seguir chambeando en paz. Una guerra no les convenía. De hecho, la población civil no conocía de la guerra se daba siempre afuera, no adentro. Y cuando traían prisioneros era porque eran prisioneros de guerra que sacrificaban. Y ellos se beneficiaban, la población civil, porque iban al mercado, compraban una pechuga de ese tlaxcalteca, un trasero de ese tlaxcalteca, y lo comían. Esa era la vida de ellos. Pero había otro grupo, principalmente el militarizado, que sí veía que era una ofensa que esos señores, que no eran de su cultura, que no eran de su religión, que se pavoneaban por todos lados, que entraban así a los templos que estaban por ahí. No solamente es el templo mayor, había más, que entraban por todos lados, o sea, y que no hacían las reverencias que tenía que hacer la sino es como ponerlo hoy. Turismo internacional que entra en la catedral, están dando misa, y entran en short, o entran en bikini, los demás acá, y la gente que está a los días, yo pongo un poco de respeto. O sea, pues algo así, no les podía gustar a ese grupo. Entonces ya había dos grupos, dos bandos muy claros. El violento militarizado, encabezado por Cuitláhuac, y el pacifista, encabezado por Moctezuma. Sería totalmente temerario decir quién tenía más apoyo. No se puede saber. No se puede saber. Por lógica podríamos pensar que como eran guerreros acostumbrados a la guerra, probablemente lo tendría Cuitláhuac. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues en fin, resulta que ya llegó al tope para el grupo violento lo que ellos pensaban que era
la bajeza de Moctezuma de estar dándole todo a estos extranjeros, que es cuando se decide eliminar a Moctezuma, es decir, quitarlo por medio y nombrarlo a él como emperador. ¿De dónde sacan esto? Si no está escrito, ¿de dónde lo sacan los historiadores modernos? ¿Lo están inventando? No. Por los acontecimientos futuros cercanos que van a pasar y que ocurre esto, precisamente. Bueno, se sabe que hay reuniones en el Palacio de Iztapalapa donde la idea era comprometer al ejército. Moctezuma, según Huitláhuac, había perdido la confianza de su gente. Se había entregado como una mujerzuela, porque sí, eso sí está escrito, a los extranjeros. Y por lo tanto, ya no tenía la capacidad para ser el güey tlatoani. Se había entregado al señor Malinche, porque así le decían, a Cortés, y esa bola de teteus, no teules, teteus, esa es la palabra correcta. O sea, los entendidos algo así como superiores, como dioses, vaya. Y entonces se planea un golpe. ¿Hasta cuándo? El problema era que había que apresar no solo a Moctezuma, sino al gobierno entero que apoyaba a Moctezuma, o sea, los sacerdotes, lo que hoy llamaríamos ministros, secretarios o consejeros, en fin. Y para eso se necesitaba esperar el día que Moctezuma se reuniera con todos, para que los militares, ¿okay?, dieran el golpe, entraran y agarrar todos. ¿Qué iban a hacer Moctezuma? No lo podemos saber. Pero esa era la idea. Ahora, ¿qué ocurrió? Siempre he comentado de que Cortés tenía un gran favor de Dios. En la historia nacional, algunos de ustedes que amablemente han seguido estos talleres desde hace más de un año, se acordarán que siempre dije que Dios era juarista, pero también hay que reconocer que también creo que era cortesista, porque todo le salía bien a Cortés, todo, con la diferencia entre Cortés y Juárez, que Dios nunca abandonó a Juárez y se lo llevó en el momento más oportuno para que Juárez fuera lo que es, personaje. En cambio, Dios sí abandona a Cortés, porque luego Cortés va a caer en desgracia para todos, inclusive va a caer él mismo en desgracia, pero ya lo veremos. ¿Qué va a pasar? Que mientras se planeaba esto en Iztapalapa y se buscaba el día en que Moctezuma iba a reunirse en el Palacio de Moctezuma, donde hoy está el Palacio Nacional, con toda su gente para poder dar el golpe con toda la gente, ocurría un acontecimiento en Veracruz. En Veracruz, Cortés había dejado un grupo de españoles para que tuvieran contacto por si acaso llegaba algunos barcos de Cuba, sobre todo si Diego Velázquez mandaba una expedición para combatirlo. Y había dejado una guarnición como de 60 hombres al mando del capitán Escalante, creo que se llamaba Diego, y acompañado del cacique Gordo, que era muy su amigo, ¿okay? Y desde ahí le informarían a Cortés de todo lo que fuera pasando, sobre todo si llegaba barcos. Podía llegar barcos amigos, Montejo podía hacer que volviera con el adelantamiento que fue a buscar al rey de España, o lo malo que Velázquez le cayera el 20 y mandara a buscarlo a él. Entonces por eso es que había dejado a ese grupo ahí para que esté cerca del mar, ¿ok? Pero también constantemente llegaban los emisarios aztecas para cobrar tributo, ¿okay?, y también para vigilar. Lo que va a pasar, y es lo que les digo, por eso toman en cuenta estos autores, y yo creo que así fue, de que lo que va a pasar tiene mucha lógica para entender y para comprender y para creer que sí había una planeación de golpe de Estado contra Moctezuma. Entonces, esto es lo que no se explica académicamente hablando, pero que tiene mucha lógica para, repito, creer que sí hubo
o que va a intentar haber un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque resulta que de los enviados aztecas había un personaje que era pariente de Moctezuma, que se llama, si no me equivoco, Cacama o Cacamasi, uno de sus nombres. ¿Okay? Y que muy amigo de Cuitláhuac, o muy pegado a Cuitláhuac, probablemente porque Moctezuma al menos no parece que haya sido él, se encontraba ahí con un montón de aztecas que vigilaban esta guarnición española y totonaca que se encontraban allá, cepualtecas, y atacan a la guarnición española y van a morir ahí de los 60 varios españoles. Al fin de cuentas queda repelido el ataque, porque ya el cacique Gorro se había machado y los defiende, pero habían muerto varios. Y Escalante, ¿okay?, va rápidamente, o sea, se le va a informar a Cortés lo que estaba pasando. ¿Por qué atacaron? La historia oficial nos dice que Moctezuma jugaba una doble carta. Por un lado, hacía creer que quería a todos los españoles, pero por el otro, los enviaba para exterminarlos. Raro en una persona con las características de él. No concuerda con todo lo que hizo antes ni con todo lo que hizo después. No era carácter así de Moctezuma, quien ya sabía perfectamente bien que esto era el fin. Si hubiera querido atacar a los españoles, lo hubiera hecho desde el principio, desde que se lo dijo Cuitláhuac, cuando aún estaban desembarcando en Veracruz, y no lo hizo. Entonces ahorita, si fue él, que no lo creo y que nadie lo cree, entonces el plano era un imbécil, entonces debieron haberlo quitado, pero entonces no por traidor, sino por bruto, porque ya estaban allá adentro. Es mucho más la característica de Cuitláhuac, y por la relación que había con este líder, es obvio que fue orden, obviamente debajo del agua, de Cuitláhuac. Atacarlos para cubrirse las espaldas, y él, atacar a Moctezuma. Es muy probable que esté ligado el ataque a Veracruz con el ataque, con el golpe de Estado que empezó a dar Cuitláhuac, porque precisamente cuando llega la noticia a México de lo que había pasado y la recibe Cortés vía los tlaxcaltecas que estaban acampados allá afuera de las calzadas, la mayoría, porque muchos entraron con él. Xicoténcatl, por ejemplo, entró con él, y un grupo de soldados tlaxcaltecas, no todos. Entonces, cuando llega la noticia, era el día, o al menos eso parece ser, en donde Moctezuma se encontraba reunido con toda su gente en el Palacio de Moctezuma, o sea, donde está hoy el Palacio Nacional, y entre esas gentes estaba Cuitláhuac. O sea, que Cuitláhuac quizá esperaba también el informe de lo que estaba pasando, más que llegó primero a Cortés, de lo que había pasado, para dar el golpe. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que parece esto una telenovela de suspenso. Que cuando Cortés se entera de lo que pasó, probablemente el día anterior, ya tiene miedo, porque como él no había tratado con Cuitláhuac, había tratado muy poco, no sabía hasta qué punto Cuitláhuac tenía o no tenía ese odio contra ellos, porque había tratado con Moctezuma, y Moctezuma lo veía bien. Entonces, para Cortés, y de nuevo la mentalidad de la época, para Cortés no se movía la hoja de un árbol sin la orden de Moctezuma, porque Cortés no sabía de ese pleito entre Moctezuma y Cuitláhuac, de que uno quiere la guerra y otro quiere la paz. Era como en España, no se movía la hoja de un árbol sin la voluntad de Carlos V. Así de simple. Entonces, para Cortés, el que le estaba jugando chueco
era Moctezuma. Y es cuando Cortés se enfurece y dice, ¿sí? Pues ahora van a ver lo que es bueno. Y es cuando le dice a 10 de sus hombres, entre ellos a Alvarado, que era el más violento de todos ellos, Cristóbal de Olí, Gonzalo Sandoval y doña Marina: señores, traigan las cadenas, Marina, tú vas a estar de frente y le vas a decir, y a Jerónimo de Aguilar también, porque todavía Marina no hablaba bien español aún, esto: vamos a ir al Palacio Moctezuma, vamos a irrumpir y le vamos a echar, le vas a decir esto, a echarle en cara su traición. Y después que les digas toda su traición, los encadenamos y los traemos a todos acá, para que estén bajo mi vigilancia, al Palacio de Axayácal. Esa era una audacia, jóvenes. Una audacia, porque se iba a detener, o sea, delante a vista y paciencia de todos. Pero Cortés así actuaba, así actuaba. Y entonces Hernán Cortés se dirige, cruza lo que hoy llamaríamos la explanada del Zócalo, del Palacio de Axayácal, donde hoy está el Monte Piedad, cruza, pasa frente a la catedral, que no había catedral, Templo Mayor, llega al Palacio de Moctezuma, hoy Palacio Nacional, irrumpe, están en la reunión, porque se dice, y Cortés lo dice también, que estaban todos ahí en la plana mayor, incluyendo Cuitláhuac, que no había dado el golpe de Estado. Por eso es que no lo va a dar nunca. Sí lo va a dar, pero de otra manera. Y entonces aparece, obviamente pues era una reunión política entre ellos, y de repente aparecen ellos que no tenían nada que hacer, te sorprende Moctezuma, ¿okay? Y más sorprendido queda cuando doña Marina, que ya le había dicho Cortés todo lo que iba a decir, se le enfrenta a Moctezuma, a los ojos, lo cual eso, todos, hasta Cuitláhuac, quedan así, por poco terminan haciendo así, porque que una mujer se enfrentara de cara y le dijera al emperador lo que ellos creían que eran sus verdades: traidor, confía en ti, eres un... y el otro, que probablemente ni siquiera sabía de qué estaba tratando esto, a todos los desarmó, hasta el mismo que estaba, bueno, y esta, o sea, y después que doña Marina habla, y no dejan hablar a Moctezuma, Cortés da la orden, y sobre toda la gente que estaba allá, caen los 10 hombres, y cadenas, cadenas, los pies de Moctezuma, también Cuitláhuac, también a él le tocó, por eso quizá nunca pudo dar el golpe de Estado en ese sentido. Y una vez presos, ¿okay?, los va a llevar a fuerza al Palacio de Axayácal. Ese fue un momento terrible donde Moctezuma va a caer en una depresión de la que nunca va a salir, porque ese momento que atraviesa la plaza central de Tenochtitlan, hoy la explanada del Zócalo, para cruzar del Palacio de Moctezuma al Palacio de Axayácal, hoy en día del Palacio Nacional al Monte Piedad, fue vergonzoso. Porque toda la gente que estaba caminando por ahí lo ve y ¿qué pasó? Tlatuanes, y con sus cadenas, yendo rodeado de español, y no solamente él, todos, hasta Cuitláhuac, todos, estaban prisioneros. Cortés no lo manejó así, porque cuando llegó a eso, ustedes son mis huéspedes, quitaban las cadenas, pero ya los había visto la gente. Fue cuando Moctezuma cae en un estado de depresión del que ya no va a salir nunca, porque era una humillación que al güey Tlatoani, al semidios, porque así se le tenía a los emperadores, como comentamos hace 2 semanas, comentamos de que eran más absolutistas y más endiosados los emperadores aztecas que los de España, inclusive. Era una humillación tremenda. Y aunque llegan al palacio y Cortés ordena que les quiten los grilletes, ya Moctezuma estaba liquidado. Y entonces le ordena a Moctezuma que mande llamar a Cacama, no lo puedo decir a Cacama, pero creo que sí, que lo mande llamar, para que se haga la justicia del rey de España ahí mismo. Moctezuma, pues ya totalmente deprimido y dependiente de Cortés, manda a llamarlo, y entonces lo que hace Cortés es ahí mismo en ese Zócalo, se va a hacer, por así llamarle, el primer auto de fe, porque entonces lo juzgan ante todo el pueblo y lo queman en la hoguera, para escarmiento
de quien intentara irse contra ellos otra vez. Ante un pueblo azteca temeroso, que estaba viendo a su Tlatoani, que lo veía impasible, todos los demás impasibles, está Cuitláhuac impasible, y este personaje muere. El golpe de Estado nunca se dio, porque últimamente lo dio primero Cortés. Si a golpe, vamos, el que pega primero pega 2 veces. Y a partir de este momento, toda la clase sacerdotal y política de primera línea se quedan ahí. Ya no van a estar encadenados, pero eso sí, van a seguir su vida normal, entre comillas, pero ahí van a ser. Ya Cortés tenía que cuidarse las espaldas. Si había pasado eso, no podemos saber si Cortés sospechó de Cuitláhuac o no. Y conforme fue tratando las cosas, se dio cuenta que Moctezuma no tenía nada que ver en el asunto. Pero ya no lo va a soltar. Allá se va a quedar. Y Cuitláhuac también. Este va a ser el momento en que diga, bueno, ¿qué está pasando? Sin embargo, Cortés tiene el tino de permitir que la vida siga igual, la vida política. La única diferencia, que ahora el centro político ya no sería el palacio de Moctezuma, sino sería el palacio de Axayácatl, donde vivían ellos. Y el flujo de gente, como de cualquier oficina pública, iba ahí. Y Moctezuma salía, pero ya depre. Al que ya no se le va a ver es a Cuitláhuac, ¿okay? Quien lo tenían, no encadenado, pero estaba allá. Y la plana mayor estaba allá también. Cortés estaba jugando ya algo muy grave. Claro, como buen político, Cortés sabía que todas las cabezas principales estaban allá con él y que el pueblo solo no iba a hacer nada si no tenía un líder. Y Cuauhtémoc todavía no había aparecido en escena. Era un jovencito y no tenía el liderazgo que además le van a aumentar en la historia oficial. Porque sí llegó a ser líder, pero no fue ni buen líder, ni arrastró tanta gente como sí arrastró Cuitláhuac, por ejemplo. Bueno, pues ahí van a estar desde febrero hasta junio. Ahí van a estar. Y lo único que va a pasar en ese momento es el aviso que van a tener otra vez de Veracruz, pero esta vez ya en un ataque de indios. Ahora resultaba que llegaban unos españoles, pero que mandados por Diego Velázquez y que mandaban a buscar a Cortés. Y es cuando Cortés decide irse a Veracruz para enfrentar a los enviados de Diego Velázquez. Y aquí comete el error de dejarle al mando de la Ciudad de México mientras él volvía a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado había demostrado ser un hombre de pocas pulgas. Pedro de Alvarado había demostrado ser un personaje violentísimo. Según la descripción, era el más llamativo entre los indígenas de todos los españoles. Era un tipo alto, pelirrojo, muy guapo, con unas miradas penetrantes. De hecho, le decían Tonatiuh. Tonatiuh es el sol, porque lo veían así, o sea. Pero era bastante maloso, por lo que sabemos que escribieron los sobrevivientes indígenas y los frailes. Pedro Alvarado, cuando se refería a los indígenas, les decía esos perros, los despreciaba mucho, incluyendo a Moctezuma, esos perros. O sea, quizá porque se sentía el más guapo, el mejor. De hecho, se sintió siempre más que Hernán Cortés. Cuando salieron de Cuba, que no siguió las instrucciones de Hernán Cortés, se adelantó inclusive él, porque Pedro siempre quiso ser el número 1 y era el número 2. Y los biógrafos de Pedro Alvarado hablan de que le tenía una gran envidia a Hernán Cortés porque él tenía más experiencia que Cortés. Y él se sabía que era quizá mejor soldado que Hernán Cortés. Y eso de estar en el número 2 no le gustaba. Entonces, era un tipo violento además. Para colmo de males,
cuando se hacen amigos de los tlaxcaltecas, Xicoténcatl el Viejo, okay, hace que le entrega a Cortés una de sus hijas para que se case con Cortés, y Cortés no se casa con ella, y se la da a Pedro Alvarado, y Alvarado se casa con ella bajo el rito tlaxcalteca. Se dice, esta niña, no recuerdo el nombre, un nombre indígena, bastante complicado por cierto, que se enamoró bastante de ella. Era la hermana menor de Xicoténcatl el Joven. Su hermano era un guerrero así de primera. Y dice que Pedro Alvarado se perdió por esta muchacha. Y ella, pues estaba casada con el guapo al que todos envidiaban. Porque físicamente era mejor que Cortés, con Tonatiuh. Nada más que había un problema aquí. Que se sabe que ella, bueno, no solo de ella, todos los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas. Toda Mesoamérica los odiaba. Todos, nadie los quería. Pero hay de odios a odios. El odio tlaxcalteca era superlativo a la enésima potencia. Ellos querían la desaparición de todo el imperio, no solamente en cuanto a imperios, sino en cuanto a personas y en cuanto a edificios. Y estaban esperando el momento en que Cortés se decidiera. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué no los destruía ya? Pues esta niña odiaba a los aztecas, como todos los aztecas, como su hermano, como su papá, como todos los tlaxcaltecas. Y aunque no podemos asegurarlo, pero Alvarado, eso sí se sabe, la quería mucho y obviamente dormía con ella todas las noches. Lo cual es lógico suponer que ella medio masticó el español y tal vez le decía: mátalos, 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 mátalos. Porque ella los odiaba, como todos los tlaxcaltecas, pero estaban allá para matarlos. Entonces, todo esto que les cuento de Pedro Alvarado era el menos indicado para que se quedara en el lugar de Cortés, que tardaría como un mes en volver, porque de ida y vuelta solucionar el problema ese con Velázquez iba a tardar. Y sin embargo lo dejó. En su obra Bernal, en la obra magna de Bernal Díaz del Castillo, es una obra muy grande, muy larga, habla de que fue un error que inclusive se lo hicieron ver Gonzalo de Sandoval, que era amigo desde la infancia de Cortés, y Cristóbal de Olid, uno de sus más cercanos colaboradores de Hernán Cortés, porque Alvarado no era tan cercano, era el segundo a bordo, pero no era el así gran amigo, ¿no? ¿Por qué lo dejaba a él? Sin embargo, así son las cosas, y lo dejó. Y Cortés se va con un grupo de soldados, sale, la primera vez que cae de Tenochtitlán, sale, se lleva a doña Marina para ver qué era, quién había llegado ahí, y para pactar con ellos. Porque el informe que tenía era que venían de parte de Diego Velázquez, lo venían a buscar para llevarlo prisionero por insubordinado, y que eran cerca de 2000 hombres. Había que ir, y se va Cortés, ¿okay? Y dejan a Pedro Alvarado. ¿Qué ocurrió? Estando Moctezuma dependiendo de ellos, porque obviamente ya estaban todos juntos en el mismo Palacio Axaya, que era un palacio inmensísimo, ¿okay? ¿Qué ocurrió? Volviendo al punto, el desprecio natural que Alvarado sentía por los indígenas, que no sentía ningún otro español así. 2, el resentimiento de ser el segundo de a bordo, la sombra de Hernán Cortés. 3, evidentemente, y no lo podemos evitar, la influencia de esta niña tlaxcalteca. Y 4, que también es importante este cuarto, el temor, el miedo natural, no cobardía, el miedo natural de haberse quedado
con 200 soldados nada más, alrededor de 200 tlaxcaltecas que habían permitido entrar, en una ciudad gigantesca, una ratonera, porque era puro lago, que además había visto cómo habían encadenado a su tlatoani y que estaban molestos, o al menos resentidos. Entonces, cada noche no podía dormir bien, porque seguramente la niña le decía, mátalo, y los rumores que a él le estaban llegando, no tenía la paciencia ni la inteligencia de Cortés. Entonces le empezaron a llenar, oye, pasó, vimos raro esto, y los vimos soldados, vimos raro esto, y la cosa va a estallar cuando le van a pedir permiso para hacer una fiesta. Me parece que era el Pochtécal o algo así por el estilo. Una fiesta que se iba a hacer. Le pregunta a Moctezuma. Bueno, obviamente Moctezuma no hablaba el español, pero se da a entender. ¿Okay? Y nos dice que la fiesta era algo normal. ¿Okay? Y le pareció bien, pero cuando supo que la fiesta terminaba con sacrificios humanos, digo, eso sí no. Puede hacer la fiesta, pero no hace sacrificios. No es que no, ¿cuál es el chiste? No. Y entonces prohíbe, se hace la fiesta, pero sin sacrificios. Entonces, hubo descontento. Sin embargo, la fiesta se llevó. Pero los rumores, los soldados tenían miedo, porque la fiesta se estaba llevando sin la parte principal, el sacrificio. Los rumores, el temor de verse rodeado, la niña que seguramente estaba diciendo, mátalos, es la oportunidad, mátalos. Sea lo que sea, pero quizá juntado todo esto, ocurre lo que la historia ha llamado la matanza del Templo Mayor. Don Alvarado ordena matar a todos los que habían asistido a esa fiesta. No tuvo la paciencia, no tuvo la diplomacia, y Alvarado ordena una masacre. A la mayoría de los indios, pues obviamente eran civiles que habían ido a su fiesta normal, religiosa, y empieza la matanza. Pero con lo que no contaba Alvarado era la reacción violenta de los indígenas. El ejército, aún sin Cuitláhuac, sale de sus, vamos a llamarle, cuarteles para apoyar a la gente que estaba siendo asesinada por las tropas de Alvarado. Y viene la respuesta, en donde entonces ahora son ellos los que son masacrados. Alvarado tiene que refugiarse en el Palacio de Axayacatl. Error. Un error gravísimo que va a cambiar por completo la concepción y la visión a futuro de la conquista de México. ¿Por qué? Porque esto no era lo que quería Cortés y mucho menos lo que quería Moctezuma. Pero ya habían probado sangre de españoles, los aztecas, en esta noche del Templo Mayor. Y viene lo peor. Y Cortés no estaba. ¿Y qué sigue después de todo esto? Eso lo veremos la próxima semana, cuando veamos La Noche Triste. Muy bien, pues muchas gracias por su amabilidad y les deseo un excelente inicio de semana. Sigan gozando sus vacaciones y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.